Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3:01 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental. Bienvenidos todos quienes nos escuchan en vivo a través de 93.5 en FM y también en diferido nos observan a través de Canal 2, la imagen de la radio, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hoy es una tarde bastante nublada aquí en San José, aunque la temperatura no está tan baja. Estamos a 23,2 grados Celsius, con ráfagas de viento, eso sí, bastante fuertes, de 35 kilómetros por hora y una humedad relativa del 56%. No ha llovido en todo el día. La última vez que llovió aquí en San José fue a las 6 de la tarde de ayer, aunque el Instituto Meteorológico Nacional prevé lluvias para esta tarde. Tenemos con nosotros hoy a don Óscar López. Él desde ayer es oficialmente candidato a presidente y a diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Lo decidieron así en asamblea el día de ayer y nos acompaña hoy en Minuto a Minuto. Don Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Randall, un saludo muy cordial a usted y a los amables oyentes de su programa y además televidentes que por medio de la señal de Canal 2, la imagen de la radio, nos observan en diferido, como usted bien lo dice, en las noches. Es un verdadero privilegio saludarles a todas y a todos. ¿Todavía tiene voz de locutor, don Óscar? Yo creo que, como dice la Biblia, el don y el llamamiento son irrevocables, y eso yo lo extrapolo a cualquier actividad en la que me desenvuelvo. Durante un tiempo bastante prolongado dediqué mi vida y mis ingresos económicos a vender la voz a agencias de publicidad. Actualmente tengo un programa de radio en la emisora colega de ustedes en Radio Actual 107.1 FM a las 10 de la mañana todos los días. Hace casi 2 años, más de 2 años estoy al aire en un programa matutino y eso me permite desarrollar una actividad que me gusta, que es la comunicación social. Don Óscar, desde el año anterior el PASE ha enfrentado problemas internos. De alguna forma hubo un enfrentamiento entre el entonces secretario general don Hugo Navas y usted. Hubo algunos problemas en la fracción legislativa, que es la más numerosa que han tenido además en la historia, 4 diputados en el Congreso, y sin embargo ayer la Asamblea Nacional toma la decisión casi unánime de postularlo a usted como candidato. ¿Cómo recibe en ese contexto la decisión de la Asamblea, don Óscar? Bueno, primero aclararle que no fue casi unánime, fue unánime, fue por aclamación, que las y los asambleístas del PASE decidieron esta nueva ruta electoral. La Asamblea Nacional del PASE ayer, en su totalidad, sumado a las 2.000 personas que se agolparon y tomaron por completo el gimnasio del Liceo de Costa Rica, decidieron que Eric Chacón Valerio fuese diputado por Alajuela, por Heredia, que Víctor Solís decidieron encabezar a la papeleta en Alajuela, decidieron que Magali Camacho fuera la que encabezara Cartago, decidieron que Ana Chavarría en Punta Arenas y Teresa Vargas en Limón, que doña Maritza Rodríguez encabezara la papeleta en Guanacaste, y decidieron que en San José su servidor y amigo Óscar López encabece, aunado a la posibilidad de detentar una doble postulación consagrada en el Código Electoral desde el año 1957. No es nada nuevo en Costa Rica, dicho sea de paso, mucha gente lo ha hecho, y es un mecanismo que nos permite, sobre todo a los partidos pequeños, poder tener acceso a los medios de información. Cuando no se tienen los recursos económicos para pagar páginas y todo esto, una doble postulación te permite espacios como este tan maravilloso, donde creo que si yo no fuese candidato a presidente hoy, probablemente no estaría acá sentado con usted, don Randall. Así que la doble postulación básicamente nos permite eso, proponer nuestras ideas. Sobre los problemas que usted menciona, sí, no los podemos ocultar ni obviar. El PASE ha tenido conflictos internos. Eso habla de un partido en crecimiento, de un partido grande, fuerte y vigoroso. Si fuese un partido incipiente, nadie se preocuparía por estas cosas. La grandeza y el crecimiento del PASE ha dado hasta para que gente resentida quiera venir a socavar nuestras bases, nuestros cimientos, provocando escaramuzas insulsas e inservibles, pero gracias a Dios todas las aguas se han vuelto a la normalidad con esta extraordinaria Asamblea Nacional del día de ayer. ¿Usted se refiere a gente resentida, la que estaba ayer, por ejemplo, en las afueras del gimnasio? No, esa gente ni siquiera es resentida, esa es gente pagada. Presuntamente por un señor que, ya hasta se me olvidó el nombre de ese sujeto, que formó parte de la estructura y que tuvo un puesto y que además soñaba con ser candidato a diputado en estas elecciones, y como no logró sus objetivos, el señor ese presuntamente se encargó de trasladar a unas 20 personas con unos rótulos. Me dice la gente que ve
que no tuvieron el cuidado ni siquiera de hacerla con tintas diferentes o con letras diferentes. Las cartulinitas que tenían ahí, esas 20 personas todas hechas con la misma letra y el mismo pilot, pero eso sería como ver el punto negro en la pared blanca. Nosotros preferimos observar el corazón de las 2,000 personas que llegaron adentro del gimnasio, de todo el país, gente con discapacidad, adultos mayores, movilizándose espontánea y voluntariamente en excursiones para llegar a apoyarnos y a impulsar esta causa y esta lucha humanista que emprendemos nuevamente hacia las próximas elecciones. Don Oscar, esa persona que se le olvidó el nombre es Hugo Navas. Usted lo dice, don Randall. Don Oscar, usted, señala que es ver el punto negro en la hoja blanca y una participación masiva, es cierto. Ustedes en la elección presidencial pasada, y si me refresca la memoria, participaron a nivel nacional como le están haciendo en esta ocasión. Efectivamente, y 210,000 costarricenses votaron por el pase en las pasadas elecciones. Eso nos permitió no solamente llevar 4 diputados, sino 46 regidores, 2 alcaldes, una vicealcaldesa y un montón de síndicos y concejales de distrito. ¿Cuánta fuerza le dio al pase tener la presidencia del Congreso? No en materia legislativa, sino en materia simbólica, porque cuando uno se pone a ver la historia del país en los últimos 40 años, estábamos acostumbrados a tener presidentes legislativos del PUSC y del PLN, después surge el PAC como una opción que le costó mucho, pero logró una presidencia del Congreso, y el pase, que era el partido joven, no en estas elecciones, sino en las tras anteriores, pues logra rápidamente la presidencia del Congreso, don Oscar. Mira, el aporte de la presidencia de Víctor Emilio Granados y el dominio del directorio a cargo de la gente del pase ha sido fantástico por razones diversas. En un principio se dijo que era una barbaridad, que era un relajo, pero mira, ya que pasó el tiempo, ya pasó este año legislativo, y cuando se observa que se aprobaron 60 leyes de todos los partidos, oficialista y de oposición, se repartió para todo mundo. Se tiene claro que el diputado Granados hizo una labor excepcional, con un aplomo y un consenso fuera de serie. Bueno, esa es la mayor vocación que tenemos en el pase. Don Emilio, lo único que hizo don Emilio Granados fue demostrar cómo se trabaja y cómo se actúa en el pase y darle un respaldo a nuestras ideas. Lo bueno de esto es que don Emilio, con sus hechos, logró demostrar que el pase tiene vocación para llevar adelante sus causas y manejar la política con seriedad, con respeto y con aplomo. Así que el aporte de la fracción del pase desde esta perspectiva ha sido fantástico para nuestros intereses políticos de cara a las próximas elecciones. Don Oscar, ¿por qué después de la presidencia del Congreso no apostar por Víctor Emilio Granados como candidato a la presidencia? Yo no podría responderle eso es una decisión de don Víctor Emilio Granados y de las y los asambleístas, que son los que toman las decisiones en el partido. Yo simplemente acepté la invitación a postularme, finalmente me postulé y ayer fui aclamado de forma unánime por todas y todos los asambleístas, y eso, aparte de que lo agradezco, reitero, la decisión de don Emilio de participar o no participar es absoluta y totalmente de él. Don Oscar, ayer después de la Asamblea Nacional que cubrimos aquí en Monumental, le preguntaba mi compañero Alexander Rivera, en las declaraciones que usted da después, que si no era, y voy a usar una palabra muy popular, que si no era buchonada tener la candidatura a presidente y a diputado, que es absolutamente legal, usted lo recordaba ahora en el Código Electoral, pero le hago esa referencia porque nos está preguntando Federico Castillo en Twitter a esta hora, dice, don Oscar, ¿por qué no le da campo a otras personas que además le pueden aportar al país? Sí, Federico, un saludo para usted, muchas gracias, y yo estoy de acuerdo con usted. El hecho es que la gente del pase quiso aprovechar mi experiencia como exdiputado. Pareciera que recuerdan con buen agrado, con buen sabor, mi paso por la Asamblea Legislativa, y me pidieron la posibilidad de volver a detentar una diputación. No seré yo ni el primer costarricense, ni además el último que usa la doble postulación o que se repite en una Asamblea Legislativa. Y lamentablemente han habido malos ejemplos de gente que llega a la Asamblea por segunda o tercera vez a hacer mal las cosas. Creo que yo hice una labor de la cual me puedo sentir honrado y orgulloso, con el buen sentido de la palabra, y caminar con la frente en alto por la calle, y eso es lo que me recordaron los asambleístas del pase el día de ayer, por lo cual me instaron y yo acepté gustoso a aceptar esta doble postulación con la finalidad de llegar, si Dios lo permite, a la presidencia. Y si no, si a la gente no le parece, porque Óscar López sea muy joven o muy inexperto, me falta todavía madurar más en política, bueno, a lo mejor nuestras buenas ideas puedan servirle a los costarricenses. ¿Desde dónde? Desde la Asamblea Legislativa. La decisión final la va a tomar el votante el día de las elecciones, en las 7 provincias, votando por la papeleta de diputados del pase. Si no creen que yo pueda ser presidente, que me falte todavía mucho camino por recorrer y aprender, yo humildemente reconocería y aceptaría, y iríamos a la Asamblea Legislativa a servirle a Costa Rica. Don Oscar, cuando usted se refiere
y lo hizo ayer en este noticiero, bueno, lo hizo ayer, pero lo transmitimos esta mañana en el noticiero, decíamos que el PASE quiere llegar a la cifra de 8 diputados. 8 o 9. Elecciones. 8 o 9. Estamos totalmente seguros por la labor que estamos haciendo, por el nivel de organización. Ahora incluso, te voy a decir, Randall, estamos más organizados que antes. Nunca el PASE ha tenido más organización que ahora. Y eso lo hemos demostrado incluso con todo este problema que se nos vino, que las asambleas cantonales, que no las van a hacer, que están apeladas. Viera usted cómo nos pusieron a prueba. La organización que tiene el PASE para las próximas elecciones es muy linda, muy basada en el humanismo, en la mística, en el voluntariado, pero una organización mucho más fuerte que la que tuvimos en anteriores elecciones, y eso nos da la fe de poder llegar con nuestras propuestas e ideas a cada rincón de Costa Rica. Oscar, voy a robarle 30 segundos para ir a una pausa comercial y regresamos aquí en Minuto. Mientras yo sigo disfrutando de este delicioso cafecito que ustedes me regalaron. Gracias a don Oscar. Vamos a la pausa comercial, regresamos a Minuto. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3:13, volvemos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevista. Hoy nos acompaña aquí en la mesa el candidato a la presidencia y a diputación del PASE, don Oscar López. Bueno, don Oscar, usted no es el único candidato que está optando por los dos puestos. También está Otto Guevara, por ejemplo, en el Movimiento Libertario, que aspira a la presidencia, pero también a la diputación. Pero escuchándolo hablar en el segmento anterior, ¿usted está seguro de alguna forma de lograr la diputación y no tan seguro de lograr la presidencia de la República? Es decir, su objetivo principal es la diputación. Mira, en política lo único seguro es lo que ya pasó. Yo, como dice la palabra de Dios, vivo el día a día, un día a la vez. No estoy seguro de nada. De lo único que estoy seguro es que tengo un hijo que se llama Ramsés López, al que amo con toda mi alma. Que tengo una mamá que se llama Cecilia Arias Jiménez, a la que adoro con todo mi corazón. Estoy seguro de cosas como esas. En política nada está seguro. Por eso, ¿quién quita que el que les esté hablando a ustedes, amigas y amigos, sea el próximo presidente de Costa Rica? O tal vez no, tal vez solamente quedo como diputado. Finalmente la decisión es de usted, es de la y el costarricense, que puede ver en las ideas humanistas y en las propuestas que nosotros promovemos y promulgamos, en ese renovar del compromiso hacia la población con discapacidad de adultos mayores, una buena oportunidad de invertir su voto en una buena causa para las próximas elecciones. Bien, hablemos de ideas y dejemos atrás el proceso para elegirlo como candidato. Bueno, el país tiene muchísimos problemas y muchísimas aristas, entonces no nos daría tiempo en 15 minutos de preguntarle todo, pero voy a tratar de preguntarle por lo menos las cosas más urgentes que hemos logrado evidenciar de lo que pasa en el país. Hay un tema muy amplio, Oscar, y es la institucionalidad del país, porque hay problemas en la Asamblea Legislativa, problemas de reglamento en la Asamblea Legislativa, problemas de toma de decisiones, hay problemas con la Sala Constitucional. ¿Cuál sería la mayor reforma estatal o institucional que haría usted de llegar a la presidencia, ¿no? Gracias por hacerme esa pregunta, porque esto me permite responderle algo que propongo desde hace años, y no soy yo el primero ni el único en proponerlo. Simplemente es una tesis que comparto con mucha gente que tiene una visión estatista de la vida. Costa Rica tiene que dar un paso hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros tenemos una constitución política que data del año 1871, que a raíz de la Revolución del 48 fue maquillada, y metimos la Constitución del 49, a la cual se le han hecho escasísimas y pequeñas reformas en el paso del tiempo. El problema de nuestra Constitución política no es lo que dice, el problema es lo que deja de decir, es lo que no dice. Por ejemplo, el artículo 50 de la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a un estado, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Perdóname, ¿y eso qué significa? O sea, nadie comprende qué es eso, un estado sano y ecológicamente equilibrado. No, el país necesita una Constitución nueva que incluya un capítulo de garantías ambientales, donde el hecho de que tenemos hoy la cuenca hidrográfica más contaminada de Centroamérica, el río Tárcoles, sea motivo de denuncias y de cárcel para los asesinos de la ecología. Estamos matando el aire y el agua. Las futuras generaciones no van a tener aire que respirar ni agua que beber. Y un país que se vende como un país verde tiene la cuenca hidrográfica más contaminada de Centroamérica. Eso te habla de una constitución política que es omisa, que es vacía y que necesita ser reformada. Por eso mi principal propuesta a su pregunta es convocar, si yo quedo de presidente, de inmediato a una Asamblea Nacional Constituyente. No, Oscar, pero no es
muy riesgoso, digamos, abrir esa puerta. Porque hay gente que dice, bueno, es cierto, la constitución política necesita cambios, ¿verdad? Pero lo que estaríamos abriendo es una caja de Pandora en una Asamblea Nacional Constituyente. Le digo una cosa, don Randall, peor de cómo estamos en política y en materia gubernamental ya no se puede. Ya nosotros tocamos fondo. Este país necesita hacer lo que hace usted con esa portátil cuando a usted se le traba. La desfragmenta o la resetea. Los que usamos computadoras sabemos de qué estamos hablando. Bueno, Costa Rica, creo ya. Todo mundo sabe que es desfragmentar una computadora o resetearla. Nosotros tenemos que resetear este país. Este país está inmerso en una vorágine de leyes, códigos, normas, reglamentos, jurisprudencias. No puede ser, estamos amarrados. Usted puede ponerme a el Papa Francisco de presidente y le caen encima todos los códigos, normas, leyes, reglamentos, jurisprudencia, todo. Y no se puede gobernar. Este país tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente y sin ningún temor. Ya peor de como estamos, ya no se puede estar. Ya nosotros tocamos fondo y yo creo que una constituyente nos permitiría relanzar a Costa Rica con una constitución política visionaria, moderna y acorde a los nuevos tiempos que estamos viviendo. No, Oscar, brinquemos a economía. Uno de los principales problemas que hay económicamente en este país, bueno, para unos es un problema urgentísimo, para otros es solamente un problema, el déficit fiscal. Pero además del déficit fiscal en economía podemos hablar también del tipo de cambio del dólar, de la caída de las exportaciones. ¿Cuál es, en términos generales, la idea que tiene usted en caso de llegar a ser presidente de las reformas económicas, don Oscar? En materia económica, y aunque suene extraña mi respuesta, lo que yo haría es acabar con esta impunidad que tenemos en Costa Rica con el tema de la economía. Mire, nosotros tenemos un déficit fiscal escandaloso. ¿Qué es un déficit fiscal? Para la amiga ama de casa que nos escucha, que si al país le entran 100 pesos, el país tiene que gastar 200. O sea, es más lo que gasta el gobierno y el país que lo que le ingresa. Ese es el famoso déficit dicho en tico, en palabras ticas. ¿Qué es el problema? ¿Que por qué no nos entra más de los 100 pesos? Bueno, porque hay evasión fiscal. ¿Qué es la evasión fiscal? Gente que no paga los impuestos. Porque el gobierno gasta millones y millones en consultorías y en asesorías. Teniendo empleados y teniendo abogados, nos damos el lujo de contratar consultores y asesores externos. Una planilla paralela, escandalosa, vergonzosa además. Entonces, siendo presidente, ¿cómo se acaba con el déficit fiscal? Endureciendo todo este tema relacionado con la evasión de impuestos. Y además, yo me comprometería a no contratar ni asesores ni consultores externos. Si el gobierno tiene ingenieros, tiene arquitectos, el Estado, las instituciones, tiene abogados, ¿cómo van a estar contratando a los pegabanderas ahí para que vayan a hacer una consultoría? Y digo pegabanderas entre comillas, porque realmente un pegabanderas no es un asesor ni es un consultor. Los amigos de los amigos de los amigos. El país tiene una planilla escandalosa, vergonzosa, enorme, una erogación de dinero impresionante en pago de consultorías y asesorías. Solo el ICE en esa materia tenía un presupuestado como 10,000 millones de colones, una cosa así bárbara, una institución del Estado que tiene abogados, que tiene profesionales, los mejores tuneleros de este país en el ICE, y ahora resulta que no son capaces de hacer nada, tienen que contratar asesores y consultores externos. Esas son las cosas que hay que acabar y que eso va a permitirle una mejor salud a la economía del país. Oscar, dice Gabriel Romero en Twitter. Dice, no vengan inventando otra vez mentiras de jubilaciones a los 57 años, por eso votaron por el pase en las elecciones pasadas. Gracias a Gabriel por recordar ese hermoso episodio. Mire, Gabriel, si el proyecto de jubilación anticipada, los magistrados de la Sala Cuarta no lo meten en la refrigeradora, hoy la caja de seguro estaría mejor, y le voy a explicar en pocas palabras. Mi proyecto de jubilación anticipada lo que buscaba era que usted, Gabriel, a los 57 años se jubilara, pero siguiera cotizándole a la caja del seguro. Entonces, mi amigo Gabriel, usted sigue cotizando para no arriesgar los fondos de pensiones, pero usted deja una plaza para que la ocupe un joven. Todo este nivel de desempleo que hay, ese joven entra cotizando también. Entonces, los regímenes de pensiones gozarían de muy buena salud. Mi proyecto, don Gabriel, le recuerdo, porque tal vez usted está desinformado, fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa. Lo aprobó esta Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa? Que fue a la Sala Cuarta en consulta, y cosa curiosa, unos magistrados cuyos salarios y pensiones superarán los 7 millones de colones se dieron el lujo de congelarlo. Cosas veredes, querido Sancho. Don Oscar, dice Javier Solís en Venegas que si le puede decir a los costarricenses si hay candidatos a diputados en su partido que tienen o han tenido condenas. No, señor. El señor que ahora está pagando ese tipo de tonteras y gente que insulte y todo, sí tuvo una condena.
la cual fue la que dio al traste con su candidatura dentro del PACE. El señor, bueno, lo voy a decir, el señor Hugo Navas fue condenado por un problema ahí que tuvo que ver con una baja de sentencia a unos narcotraficantes. Posteriormente su caso fue a la Sala Tercera de Casación y a estas alturas nosotros mismos no sabemos la razón por la cual el señor no fue a cumplir la condena. Él dice que fue por indubio pro reo, por certeza, otros dicen que fue por prescripción, pero nosotros preferimos no optar por la candidatura de ese señor, no tenemos ni siquiera nosotros la certeza de cuál fue la razón por la cual no cumplió su causa. Entonces no quiso la estructura del PACE jugársela poniendo a una persona como este, tan cuestionado, donde fue condenado en un tribunal de Pérez Celedón. Lamentablemente fue así, y reitero, luego en Sala Tercera nosotros mismos no sabemos cómo fue que el señor finalmente su causa o le prescribió o le fue un indubio pro reo, no se sabe. Entonces esa duda era el único caso de una persona que aspiraba a una candidatura. Al negársele esa posibilidad por todas estas situaciones de dudas que tenemos, dudas razonables, bueno, el señor se indignó, se molestó y ha hecho todo el escándalo que ha querido hacer en contra del PACE, que lejos de afectarnos más bien nos ha fortalecido, gracias a Dios. Oscar, son las 3:22, vamos a ir a la última pausa comercial, regresamos con los últimos 2 minutos de consultas aquí en Minuto a Minuto. Muy bien. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3 de la tarde con 23 minutos, nos quedan 3 minutos de programa y vamos a aprovechar para preguntarle a don Oscar algunos aspectos de la realidad nacional y cómo lo enfocaría él en caso de ser presidente. Don Oscar, en el tema de derechos humanos, ¿cuál es su posición en cuanto a las uniones civiles homosexuales, uniones y matrimonio? ¿Está de acuerdo con algunas de las dos, don Oscar? Mira, primeramente el tema de matrimonio, por supuesto que los costarricenses conocen mi posición. Nosotros no creemos y no apoyaremos el matrimonio gay. Y lo aclaro con toda contundencia, es una decisión tomada entre los diputados, candidatos a diputados del PACE. Pero el tema de las uniones civiles, que además es un tema muy mal manejado y muy manoseado, uno no puede oponerse a que cualquier ser humano, sin perjuicio de su preferencia sexual, política, racial, económica, religiosa, etcétera, tengamos todos los mismos derechos: derecho a la salud, al trabajo, al transporte, la educación, la economía, la recreación, etcétera. De tal manera que nosotros no estamos de acuerdo con el matrimonio como tal. Creemos que el matrimonio debe seguir siendo la institución que ha concebido la historia y la herencia tradicional de Costa Rica entre un hombre y una mujer. Pero bueno, sí hay que estar listos a aportar el apoyo a lo que son derechos civiles de cualquier persona sin perjuicio de su preferencia. ¿In vitro, don Oscar? Mira, la fertilización in vitro, más allá de estar en favor o en contra, ya hay una sentencia condenatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, y ahora lo que hay que abocarse es a instrumentalizarla de manera tal que no exceda en cuanto a las aspiraciones voraces, mercantilistas de quienes quieren hacer comercio de embriones. Hay que instrumentalizarla de forma que le permita a la Caja del Seguro darle respuesta a las parejas con infertilidad de conformidad con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de in vitro, queda claro que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Oscar, pero por ejemplo, ¿la Caja debería dar el servicio? Tiene que ser la Caja del Seguro, tiene necesariamente, esa es nuestra posición. De lo contrario, esto es festinar un tema que no tiene que ser festinado. Esto no es una cirugía plástica para que la haga cualquiera ahí y cobre cualquier dinero. No, son cosas muy serias. La Caja del Seguro es la que tiene que ser la que lleve la batuta de la voz cantante en este tema por la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Don Oscar, y la última pregunta, las concesiones. ¿En un eventual gobierno suyo trabajaría bajo el modelo de concesión? Cuando fui diputado me opuse a la ley de concesiones, ahí está en actas de la Asamblea Legislativa. Ya yo preveía en ese proyecto de ley que esto iba a ser una piñata de recursos al amparo de las necesidades del pueblo de Costa Rica, usando esto como pretexto. Yo me opuse. Creo que se pueden concesionar obras nuevas, pero no es posible que una carretera como la de San José San Ramón la estén concesionando. Eso es una cosa penosa y vergonzosa, y vamos a lo mismo. El MOP tiene toda la capacidad de hacer carreteras, esto no debería concesionarse, y las obras nuevas podríamos entrarle al tema, pero nunca las obras ya construidas. Concesionarlas es algo a lo cual nos oponemos. No, Oscar, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a usted, y le reitero a la gente, si le parece bien que yo sea presidente, encantadísimo. Y si usted cree que mis ideas le sirven más como diputado, pues ahí tiene usted al PACE para que nos apoye en las 7 papeletas, en las 7 provincias, y nos dé su voto para seguir luchando por las personas con discapacidad, los adultos mayores y los menos favorecidos de nuestro país. Que Dios les bendiga a todas y a todos. Buenas tardes y muchísimas gracias. No, Oscar, muchas gracias. Son las 3:27 de la tarde.
vamos cerrando ya minuto a minuto, agradeciéndoles por supuesto su compañía. Feliz tarde a todos. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.